Iglesia Revive, paz de Dios, que Dios les continúe bendiciendo. Siempre para mí es un honor y un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y el día de hoy me toca cerrar lo que hemos estado estudiando las últimas 6 semanas después de nuestra celebración de resurrección, el día de Pascua, con esta serie titulada ¿Ahora qué? Con gran poder, el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo, viene gran responsabilidad. Y a través de las últimas semanas hemos estado escuchando temas como qué postura de vida tenemos que tener como resultado de la resurrección, qué estilo de vida, qué acción, qué hacemos cuando hay crisis de fe, cuando la vida va a una dirección que no esperábamos que iba a ir. ¿Qué hacemos? Escuchamos acerca de que no estamos solos en esta lucha o esta carrera que se llama vida, sino que tenemos al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y nos guía. Hablamos acerca de lo que es tener una fe convincente, una fe que no disminuye, una fe que no se da por vencido. Y la semana pasada hablamos acerca de un compromiso a las cosas de Dios, que tampoco titubea y no se da por vencido. Y hoy me toca el tema a mí, comprometidos a comunidad. Como resultado o debido a la resurrección, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los discípulos de Dios, los seguidores de Jesucristo, estamos comprometidos a comunidad. ¿Y cómo se ve eso? Vamos a ver esta palabra comprometido. ¿Qué significa? Significa estar atado o obligado a una persona, a una cosa o a una causa, como por prenda o garantía. Es estar devoto a una causa, a una cosa o a una persona. ¿Y cómo es el compromiso con la comunidad para los seguidores de Jesús, los discípulos? Lo primero que queremos ver, estar comprometidos a comunidad, es entender que tenemos comunión con Jesucristo. Esta palabra comunión significa somos uno con Jesucristo, unidos con Cristo. El verdadero sentido de la palabra comunión, escuche bien, es compartir, tener las cosas en común. Antes que Jesús comenzara su juicio que condujo a su crucifixión y muerte, Él comparte con sus discípulos y los introduce a esta idea o a esta unidad con Él. Es una invitación no solo de recibir a Jesús, el perdón de los pecados y la salvación del alma, sino también de ser partícipes en lo que va a ser el sufrimiento de Cristo, pero también su gloria. Mire lo que dice Romanos 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Comunión, cosas en común. Aquí en la Iglesia Revive, cada primer domingo del mes participamos en lo que se conoce como comunión o Santa Cena. Comemos del pan que representa el cuerpo de Cristo y bebemos jugo de la vid o la copa que representa la sangre de Cristo, que también es conocida como el nuevo pacto. Y Jesús, al presentarnos el nuevo pacto, sugiere que había un pacto anterior, también conocido como el antiguo pacto. ¿Y qué significa eso? Y creo que la pregunta que nos queremos hacer es, ¿y por qué se necesitaba un nuevo pacto? La mayoría de la gente que tiene una Biblia o conoce un poco de la Biblia, entiende que la Biblia es dividida en 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero otra palabra para testamento es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Un pacto es un contrato sujeto a juramento entre 2 partes. El concepto del pacto es un tema central de la Biblia, un tema central de las Escrituras que establece y define la relación de Dios con la humanidad en todas las épocas de la historia.
Y en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto se estableció entre Dios y el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, después de que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. Moisés, siendo el mediador, el escogido de Dios para liberar del cautiverio a los israelitas, él estableció un pacto conocido como los 10 mandamientos. Dios emitió estos 10 mandamientos y leyes que, si usted ha estudiado la Biblia o conoce de la Biblia un poco, el tercer libro de la Biblia, el libro Levítico, nos demuestra que habían más de 600 leyes que Dios les proveó al pueblo de Israel. En otras palabras, estas son las leyes, estas son las reglas. Por favor, sujétense a ellas y al hacerlo, van a ser bendecidos. Al hacerlo, van a prosperar. ¿Y sabe lo que pasó? La humanidad no pudo cumplir las 600 leyes, mucho menos las 10 leyes conocidas como los 10 mandamientos. Por lo tanto, el nuevo pacto que nos introduce Jesucristo. Jesús se convirtió en el último sacrificio por nuestros pecados. Su paga por el pecado fue suficiente, escuche bien, pero es suficiente. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, 11 al 15. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Déjeme hacer una pausa para que usted entienda. Dios en el antiguo pacto estableció que para que hubiera perdón de pecados se tenía que sacrificar un animal, un cabrito, para ofrecer este sacrificio por paga de los pecados. Pero había un orden, había una manera de poder hacerlo. Una vez al año se creaba un tabernáculo, un lugar conocido como el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote, un hombre escogido por Dios, esta persona tenía que estar bien con Dios. Si ha leído la Biblia, usted sabe que si entraba una persona al lugar santo sin perdón de pecados por sí mismo, dice la palabra de Dios, que caían muertos. Entonces, toda la confianza del pueblo se le daba a esta persona, a este sacerdote, que entrara al lugar santísimo y ofreciera sacrificio por perdón de pecados. La historia nos deja saber que esto se hacía una vez al año. Yo no sé de usted, hermano, yo no sé de usted, amigo, que me está escuchando. Yo no me puedo esperar todo un año para que Dios perdone mis pecados. Seamos honestos, en 5 minutos va a entrar un mal pensamiento, vamos a estar de mal humor, vamos a ofender a Dios. Yo no sé de usted, yo no me puedo esperar 365 días al año para que Dios me perdone. Por lo tanto, este nuevo pacto. Y aquí en Hebreos nos está dejando saber que Jesucristo no solamente es el sumo sacerdote perfecto, en otras palabras, Él fue a ofrecer el sacrificio, pero Jesucristo también se dio por sí mismo en ser el sacrificio que se presentó en este lugar tan hermoso para ti y para mí. Leamos el versículo 12. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, el antiguo pacto, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense, versículo 14, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Versículo 15, por eso Él es mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Escuche bien, el viejo pacto en el Antiguo Testamento, Moisés era el mediador. Moisés no era Dios. Moisés era humano. Moisés le falló a Dios. Pero en el nuevo pacto, Jesús, siendo hombre, se ofreció sin mancha, sin pecado. Tenemos a un nuevo mediador, se llama Jesús. Versículo 15, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer
pacto. Al introducir esta idea de comunión, Jesucristo nos invita no solamente a ser perdonados, sino a comer del pan, a beber de la copa, y nos invita a esta idea de tener comunión con Él. Unión en común, estar juntos, ser unos con Cristo. Y por eso cuando Cristo nos introduce a la Santa Cena en Lucas, cuando Él tiene este momento tan poderoso con sus discípulos, mire lo que dice: cuando llegó la hora, Jesús, los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús dijo: he tenido mucho deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ello, diciendo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: escuche bien, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Y mire cómo termina: hagan esto en memoria de mí. Recuerden esta invitación a comunión, a ser unos conmigo. Un mandato repetido en las Escrituras que nosotros podemos ver a menudo en el Antiguo Testamento es la palabra o un mandato de recordar. Acuérdate de tu Dios, acuérdate de lo que Dios te prometió, acuérdate de lo que Dios ha hecho. Escuche bien, y no solo es recordar simplemente para mantener una memoria viva por mucho tiempo, sino para recordar y tener un punto de referencia a lo que nosotros vamos a enfrentar en el futuro. En otras palabras, cuando nos queremos desanimar, acuérdate que Dios ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Cuando te sientas solo, acuérdate que Cristo venció la muerte y el pecado en la cruz del Calvario. Cuando te quieras dar por vencido, acuérdate que mayor es aquel que está en ti que aquel que está en el mundo. Y en el Nuevo Testamento encontramos literalmente cientos de referencias a nuestra unidad o a nuestra unión con Cristo como seguidores de Él. En Efesios 2:10 dice, los creyentes son creados en Cristo. En Gálatas 2:20 dice, somos crucificados con Cristo. En Colosenses 2:12 dice, somos sepultados con Cristo. En Romanos 6:3 y Romanos 6:5 dice que somos bautizados en Cristo y su muerte, unidos con Cristo en su resurrección. Efesios 2:6 dice, estamos sentados en lugares celestiales con Jesucristo. Gálatas 14:19, Cristo se forma en los creyentes. Efesios 3:17, Él habita en nuestros corazones. Primera de Corintios 6:15, la iglesia, tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Efesios 5:31, la iglesia es una sola carne con Cristo. Filipenses 3:8-9, los creyentes ganan en Cristo y se encuentran en Él. Además, escuche bien, en Cristo somos justificados, en Cristo somos glorificados, en Cristo somos santificados, en Cristo somos llamados, en Cristo somos vivificados, en Cristo somos nueva creación, en Cristo somos adoptados y en Cristo somos elegidos. ¿Ahora qué? Debido a la resurrección, somos comprometidos a comunidad, a la comunión, tener cosas en común con Cristo, ser uno con Cristo. Hemos sido invitados a la mesa a participar y compartir con Jesucristo. Mire esta imagen de la iglesia primitiva, o lo que yo diría la iglesia modelo, y su compromiso con la comunión y la comunidad. Hechos 2, capítulo 42-47. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor, la comunión, y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad.
todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que habían siendo ser salvos. Que nos lleva al segundo punto. Compromiso a comunidad es entender la esencia, la importancia de tener comunión con Cristo. Pero también nos lleva a tener comunión el uno al otro. Y introducimos esta palabra koinonía, que significa uno con otros. Unidad entre unos y otros. Y esta palabra koinonía es la palabra compañerismo. Es una palabra griega que significa tener cosas en común. Estar comprometidos unos con otros significan estas cosas. Es velar por el bienestar de los demás. Como hijo de Dios, como padre, como esposo que yo soy, mi compromiso es a mi esposa y a mis hijos. Tengo a mis papás, tengo a mis hermanos. Mi compromiso es de velar por ellos. Pero como hijo de Dios, estando en unidad con Cristo, también me comprometo a la unidad del bienestar del pueblo de Dios. Es tener amor y vivir mi vida para cumplir las buenas obras que Dios anhela que yo haga. Y es la reunión entre los hermanos, la comunidad, la koinonía, el compañerismo, para animarnos unos a otros. Miren lo que dice Hebreos 10, 19 al 25. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo. Otra vez yo quiero que usted vea, Jesucristo nos dio acceso a la presencia de Dios, el nuevo pacto del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Escuche bien, ahí es donde tenemos comunión con Dios, comunión con Cristo. Y por esa comunión con Cristo, Él ahora nos llama a tener comunión con nuestros hermanos en Cristo. Koinonía, mire, mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en Dios que Él cumplirá sus promesas. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Escuche bien, iglesia, amigo, hermano que me escucha. En nuestra comunión, en nuestra koinonía con otros, es donde Dios manifiesta su perfecta voluntad y su presencia. Es en el lugar de koinonía donde Dios manifiesta su perfecta voluntad y manifiesta su presencia. Usted ha escuchado muchas veces a nosotros citar el versículo: donde hay 2 o 3 unidos en su nombre, allí está Jesucristo. Mire lo que dice Gálatas 6, 1 al 10. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto. Escuche bien, ¿cómo? Con ternura y humildad. Tener koinonía, tener unidad con Cristo, significa que nosotros reflejamos la acción de Jesucristo. Y cuando Jesucristo nos perdona, Él nos perdona con ternura y humildad. Porque la palabra de Dios nos deja saber que el deseo de Dios es que nadie perezca, pero que todos lleguen al arrepentimiento. Y Dios tenga misericordia de nosotros como iglesia si no hemos restaurado a alguien con ternura y humildad. Mira lo que dice: y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Usted ve, es en un lugar de compañerismo donde se cumple la ley de Cristo, la voluntad de Dios. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante
Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Escuche bien, versículo 7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que uno siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Escuche bien, versículo 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Dígalo conmigo ahí en su casa. No me voy a cansar de hacer el bien, aunque a veces es difícil. No me voy a cansar de hacer el bien. Escuche bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Y me encanta esto, en especial los de la familia de la fe. Usted ve la importancia de poder vivir en comunidad, comprometidos a comunidad, es estar comprometido al compañerismo, a la coinonía de Dios, donde nos ayudamos el uno al otro. Si alguien cae, nos levantamos. Si alguien está en necesidad, proveemos. Si alguien tiene en abundancia, compartimos. Así se cumple la ley de Cristo. Y es en ese lugar donde también se manifiesta la presencia de Dios. Mire lo que dice Salmo 133, 1 y 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en coinonía. ¿Qué pasa? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y para terminar, hemos visto que ser comprometidos a comunidad es tener comunión con Cristo, unidos con Cristo. Es tener coinonía, unidos con nuestros hermanos. Pero es entender que tenemos una comisión. ¿Qué significa eso? Que como cristianos, como discípulos de Dios, tenemos la misión en común, unidos en misión. La misión de la iglesia, escuche bien, es la tarea dada por Dios para que el pueblo de Dios la cumpla en el mundo. La iglesia no hace misiones, la iglesia es misión. Misión significa movimiento con propósito, ser enviado de un lugar a otro con un propósito. Los apóstoles de Jesús fueron de los primeros de ser enviados en una misión para compartir el mensaje del evangelio, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo perdona, y establecer el mensaje del reino de Dios. Y para entender lo importante de esto, veamos un versículo en la Biblia que nos da una foto, nos deja ver cómo Dios anhela ver el futuro de esta misión ser cumplida. Apocalipsis 7, de 9 al 10. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, que es Jesucristo. Esta visión es el fruto final, iglesia, de compartir el evangelio alrededor del mundo. La salvación no pertenece a una cultura. La salvación no pertenece a un idioma. La salvación no pertenece solamente a un país o a una raza. En cambio, el don de la salvación, el regalo de la salvación en Jesucristo, las buenas nuevas en el corazón del evangelio, reúne un hermoso mosaico de culturas en adoración y celebración a Dios. Y Jesús establece nuestra responsabilidad, nuestra tarea de la iglesia en el cumplimiento de esta misión. Mire lo que dice Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros
Todos los días, usted ve, comunión. Él se compromete a estar con nosotros, unidos en Cristo, hasta el fin del mundo. Amén. Como seguidores de Cristo, nuestra misión es de ser discípulos que hacemos discípulos. Y la iglesia es una manera para que los seguidores de Jesús actúen juntos como un solo cuerpo, con Jesús siendo la cabeza de la iglesia para cumplir esta misión. Es el mejor de los casos. La unidad en Cristo que experimentemos en la iglesia puede incluso darnos una idea de cómo se va a ver el futuro, lo que vimos en Apocalipsis capítulo 7. ¿Cómo entonces cumplimos nosotros esta misión? Haciendo buenas obras, amándonos el uno al otro, no dejando de congregarnos para animarnos el uno al otro. ¿Ahora qué? La pregunta de esta serie es: ¿ahora qué? Anhela a Dios que nosotros nos comprometamos a la comunidad, que es la comunión, unidad con Cristo, coinonía, unidad con el prójimo, y comisión, unidos en misión. Iglesia Revive, que la paz y la gracia de Cristo bendiga tu vida. Es nuestro anhelo que este mensaje inspire, rete, redarguya, te dé ánimo. Te amamos en el amor del Señor y te vemos pronto. Paz de Dios.